Hoy traigo otra película de terror. Seguimos con American Horror Herrero del Infierno, en tiempos de guerra. A punto de ser ejecutados por el enemigo, con una orden del comandante, cayeron sin señales de vida. Pero cuando los soldados iban a irse, uno se movió milagrosamente. Pensaron que era una alucinación, así que se acercaron para comprobarlo. Pronto todos los soldados cayeron sin explicación. Solo una figura demoníaca se quedó de pie de forma extraña. Casi no se veía por la niebla. El comandante, desconcertado, apareció lentamente un sacerdote encubierto. El prisionero revivido estaba detrás de él. Temió que fuera un fantasma. Intentó escapar con todas sus fuerzas, pero no le dio oportunidad. Le atacó con un objeto afilado de manera precisa. Finalmente el comandante también cayó. El hombre se marchó solo del lugar. La escena cambia. 8 años después, terminó como herrero en un pequeño pueblo. Vivía aislado del mundo. Nunca hablaba con nadie. Incluso cuando recibía visitas, solo decía una frase: «Lárgate». Se rumoraba que estaba desequilibrado. Lo culpaban por la muerte de su esposa, por los niños y su esposa. Un día Xiao Mei jugaba sola. 2 niños se le acercaron maliciosos. Se burlaron de ella por no tener madre. Xiao Mei se enfadó mucho al escucharlo. Primero enfrentó a uno de los niños, luego corrió en dirección aleatoria, pero no había avanzado mucho. Al notar el camino bloqueado, los 2 niños la alcanzaron rápidamente. Le arrebataron su muñeca favorita y la rompieron a propósito en 2. Después la arrojaron al patio del herrero. Solo entonces la dejaron en paz. En el camino de regreso, algo les heló la sangre. El herrero de la leyenda, buscando algo frente a ellos. Los 2 niños no se asustaron por eso. Incluso le lanzaron piedras al herrero. Una de ellas lo golpeó directamente. El herrero, visiblemente molesto, al ver que lo habían descubierto, los niños intentaron huir apresuradamente. Pero el herrero respondió. Respondió de forma inesperada. Un niño paralizado por el miedo temía ser capturado para algo terrible. Pero el herrero no le hizo daño. Solo lo sujetó brevemente y luego lo dejó ir. Un enviado del gobierno apareció. Venía principalmente por el herrero. Según información obtenida, decían que el herrero escondía oro. Como había venido solo, necesitaba ayuda para investigar el lugar. Si lograban encontrarlo, el oro sería repartido entre todos. Al escuchar esta oportunidad, 3 vecinos con deudas decidieron intentarlo. Luego llegaron al destino. Primero rompieron la cerradura de la puerta, y luego entraron con cautela al patio. El lugar parecía muy extraño, el suelo lleno de maleza, y había muchas cruces por todas partes. Afortunadamente no pasó nada inesperado. Llegaron con éxito a la puerta del taller. Uno de ellos tocó la puerta con cuidado, pero recibió como respuesta un «lárguense». El compañero resistió, amenazó con entrar a la fuerza si no abrían. Esta vez sí surtió efecto. La puerta se abrió lentamente, tal vez por los nervios. Otro compañero pisó una trampa sin querer, y su arma se disparó por accidente. El herrero pensó que venían a hacerle daño, así que salió completamente preparado. Uno de los intrusos intentó resistir, pero pronto se dio cuenta de que no podía ganar. 2 de los vecinos huyeron despavoridos. Al tercero lo dejaron. El herrero se acercaba cada vez más. El hombre estaba tan asustado que no podía ni ver bien. Pero para su sorpresa, el herrero no lo atacó. Incluso lo ayudó a liberarse de la trampa, pero apenas dio unos pasos. Ante esta situación, el herrero estaba perdido. Se acercó una vez más, el hombre sin signos de vida. Justo en ese momento otro vecino presenció la escena. Culpaba al herrero por su muerte. Por otro lado, Xiao Mei fue nuevamente objeto de burlas. Sus amigos vieron su muñeca sin cabeza y desapareció. Xiao Mei llegó furioso. Quería recuperar la cabeza del muñeco y así devolverle la vida. Pero pronto al buscar, vio al herrero saliendo lentamente. Como todos en el pueblo decían que era un ser temido, Xiao Mei también pensó lo mismo. Corrió y se metió en una tubería. Ya no podía salir por la entrada. Solo le quedaba buscar otra salida. Al poco tiempo, llegó al cuarto. Parecía su taller. Xiao Mei no sabía qué hacer. Cuando de pronto escuchó un ruido, se acercó con cuidado a mirar y vio a un niño enjaulado. El niño dijo que el herrero era una mala persona y le rogó a Xiao Mei que lo ayudara a escapar. En ese momento se escuchó la puerta abrirse. Xiao Mei, asustado, se escondió. El herrero no se dio cuenta de su presencia. Solo regañó duramente al niño. Ese acto, Xiao Mei creyó en su crueldad. Más tarde por la tarde, aprovechó su siesta. Xiao Mei tomó las llaves en secreto. Sin pensarlo mucho, liberó al niño de la jaula. Pero algo fue extraño. Salió sin huir, sino tomar un objeto filoso cercano. Luego caminó lentamente hacia el herrero, con una sonrisa inquietante en su rostro. En ese momento, Xiao Mei finalmente
Supo que liberó no era un niño común, sino una criatura muy peligrosa. Fue entonces cuando el herrero despertó. Tomó con cuidado un arma que estaba al lado. Se defendió de la criatura oscura. Al darse cuenta de que no podía ganar, la criatura tomó a Xiao Mei y salió. Antes de irse, lanzó amenazas altisonantes. Dijo que traería a muchos como él, y que haría sufrir al herrero poco a poco. Pero al avanzar un poco, cayó de repente al suelo. Había pisado una trampa para animales. El herrero llegó rápidamente. Le dio un golpe fuerte para detenerlo. Luego usó una cadena para inmovilizarlo. Xiao Mei ya estaba inconsciente. El herrero decidió dejarlo descansar en su casa. Un niño del pueblo vio esta escena por casualidad. Pensó que el herrero había secuestrado a Xiao Mei. Al regresar contó lo que había visto a los demás. El funcionario lo oyó. Fingió estar preocupado. Decía que rescataran a Xiao Mei ya, pero en realidad seguía interesado en el oro. Finalmente varias personas tomaron sus armas y fueron furiosos a la casa del herrero. Mientras tanto, Xiao Mei ya había despertado. Estaba jugando con el herrero burlándose de la criatura. El herrero sacó un frasco de cerámica y vació los frijoles que había dentro. Al verlos, parecía fuera de control. Comenzó a contar los frijoles uno por uno. Esa era su debilidad. Incluso si se desordenaban, los contaría desde el principio otra vez. Luego el herrero sacó una campanilla. Xiao Mei la agitó ligeramente, y la criatura mostró una expresión de dolor. Esa campana es espíritu sagrado, diseñada para debilitarlo. Como ya se hacía tarde, el herrero llevó a Xiao Mei a casa, pero apenas avanzaron, una multitud llegó con gran intensidad. Al verlos, el herrero no dijo mucho. Le hizo señas a Xiao Mei para que buscara a su familia. El funcionario no dudó. Volvió a incitar a los vecinos para atacar al herrero. Pronto el herrero fue rodeado por completo. Intentó defenderse, pero lo superaban en número. El herrero finalmente fue atado por la fuerza. El funcionario mostró su intención. Ordenó a los aldeanos volver. Mientras registraban la casa, uno de los vecinos que sabía del oro no estuvo de acuerdo con esa decisión. Insistió en entrar junto con los demás. Así fue como un grupo irrumpió en la herrería. En el camino, el líder habló sobre la causa de la muerte de su esposa. Hace 8 años el herrero era un soldado, cansado de la guerra. Dejó su puesto y huyó. Solo deseaba estar con ella, pero al entrar en casa, se percató de algo grave. Su esposa pensaba que él había muerto en combate. Por eso formó una nueva familia con otro hombre. Incluso habían tenido un hijo. Al ver esto, el herrero se llenó de ira. Tomó al niño en brazos con la intención de herirlo. En ese momento el padre del niño regresó. El herrero dejó al niño a un lado, pero en su furia atacó al hombre. Este hecho hizo perder el control a la madre. Tomó un cuchillo y lo clavó en el herrero. Sin embargo, él sobrevivió. Cuando despertó, la madre del niño se suicidó. Para entonces el herrero volvió en sí. Luego entregó al niño al jefe del pueblo. Trabajó sin descanso desde entonces. Usaba el trabajo como forma de liberar su dolor. Y aquel niño era Xiao Mei. Mientras tanto entraron a la herrería, cerraron la puerta vecinos afuera, solo llevaron al herrero dentro de la casa. 2 de ellos se encargaron de interrogarlo sobre el oro. El funcionario se acercó a la criatura quiso que lo liberara, pero no cayó en la trampa. Reveló el nombre verdadero. Ante la sorpresa de la criatura, el hombre mostró su verdadero rostro. Resultó que no era un funcionario del gobierno, sino una entidad oscura con forma humana. Su objetivo no era el oro, sino cumplir con una misión del demonio rojo. Se llevó el alma del herrero fácilmente. Luego llegó junto al herrero, ordenó a sus 2 cómplices que lo colgaran. En ese momento Xiao Mei entró en silencio. La criatura sabía que quería salvarlo, así que le propuso un trato. Si ayudaba debía liberarlo. Viendo que al herrero le quedaba poco tiempo, Xiao Mei aceptó colaborar. La criatura gritó con fuerza. Con eso distrajo a la otra entidad. Xiao Mei aprovechó para tomar la campanilla sagrada y se acercó sigilosamente por detrás. Sacudió la campanilla sin parar. La criatura se retorció de dolor. Finalmente reveló su verdadera forma. Soltaron la cuerda aterrados. De esa forma Dazhuang fue salvado. Xiao Mei cumplió su promesa. Primero desató al herrero. Luego liberó a la criatura como habían acordado. La criatura celebraba su libertad, pero al segundo siguiente cayó en otra trampa. De pronto llegó una multitud corriendo y comenzaron a golpearlo sin cesar. Xiao Mei solo buscaba consuelo, pero lo que recibió fue una fuerte bofetada. El jefe no sabía que Xiao Mei cumplía, solo vio que él mismo liberó a la criatura. Esa bofetada rompió completamente el corazón de Xiao Mei. Caminó lentamente hacia la otra criatura y le pidió que lo llevara al inframundo, porque así podría volver a ver a su madre. La criatura, encantada con la idea, aceptó de inmediato. Quería mostrar su forma real primero, y en un instante se llevó a Xiao Mei. Solo quedó un cuerpo inmóvil en el suelo. El herrero corrió hacia la puerta, suplicó a la criatura
criatura que lo llevara también, porque Xiao Mei lo había ayudado. La criatura no lo pensó 2 veces y aceptó. Antes de irse, preparó una campanilla sagrada. Estaba hecha de oro puro. Su sonido era aún más poderoso. Luego el herrero entregó el objeto a la criatura y le pidió que lo usara con fuerza. La criatura esperó mucho este momento. Reunió toda su energía. Clavó el arma sin dudar. El herrero sintió como todo se oscurecía. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba rodeado de rostros apagados. Todas caminaban lentamente hacia adelante. A su alrededor vigilaban figuras oscuras. Al final del camino no había otra cosa que la legendaria puerta del inframundo. Dasuan solo podía avanzar mientras buscaba a Xiao Mei. La criatura se hizo pasar por uno de los guardianes, pero pronto fue reconocida por otra entidad. Al notar la mochila del herrero, le pidieron una inspección rutinaria. El herrero no respondió, porque había visto a Xiao Mei entre la multitud. Este gesto enfureció al vigilante. Gritó con fuerza llamando a sus compañeros. El herrero ya había llegado junto a Xiao Mei, pero no pasaron ni unos segundos, cuando muchas criaturas los rodearon. El herrero le dijo a Xiao Mei que buscara ayuda, mientras él se quedaría para resistir. En ese instante la puerta tembló. Las criaturas aterradas salieron corriendo, y apareció una figura gigante. El herrero por fin reconoció quién era. Era la entidad que se había llevado a Xiao Mei. El herrero esquivó el combate. Quiso que el frasco contara frijoles, pero por desgracia, los frijoles no salieron del frasco. La criatura vio su oportunidad. Tomó un arma y se lanzó hacia el herrero. En ese instante Xiao Mei recogió el frasco y gritó con fuerza para detenerlo. Luego abrió el frasco y lo lanzó directamente hacia la criatura. La criatura perdió el control. Se tiró al suelo y contó los frijoles. No pasó mucho tiempo. Cuando la puerta comenzó a cerrarse, al cerrarse por completo, todas las almas quedarían atrapadas para siempre. Para evitar desaparecer, todos corrieron desesperados a la puerta. Al ver esto, el herrero tomó una decisión. No pensaba salir con Xiao Mei. Quería entrar por la puerta y buscar a su esposa. Sabía que era muy arriesgado, pero solo así podía corregir su error del pasado. Finalmente apuntó con la campana hacia la criatura. Golpeó con fuerza con su martillo. La puerta cerró por completo. Gracias a su voluntad, el herrero abrió la puerta una vez más. Mientras tanto, Xiao Mei despertó. El jefe creyó que fue un milagro. La criatura dejó el pueblo. Se transformó en un joven adolescente. En el camino detuvo una carreta cualquiera y comenzó a conversar con el conductor sobre la historia del herrero.